Bajo el sol implacable del desierto, donde el viento arrastra los nombres de los muertos y la tierra arde como una herida abierta, una mujer camina entre el polvo con la mirada fija en el horizonte. Nadie sabe de dónde vino, pero todos han escuchado su historia. Dicen que una vez fue esclava, marcada por el fuego y la vergüenza, y que en su silencio juró venganza. Su nombre era Nara, la hija de un jefe apache, arrancada de su pueblo y vendida como si su sangre no tuviera memoria. Pero el desierto no olvida, ni perdona. Y cuando el hombre que intentó salvarla se cruzó en su camino, el amor se volvió un castigo más cruel que las cadenas. Porque en estas tierras, amar es un acto de fe, y traicionar, una condena eterna. Entre balas, juramentos y sombras del pasado, Nara aprendió que la libertad tiene un precio, y que el perdón puede doler más que la venganza misma. Esta no es solo la historia de una esclava, es la historia de una mujer que convirtió el dolor en destino. Y de un hombre, que pagó el precio por amarla. El sol del norte caía como un martillo sobre la tierra seca. No había sombra que ofreciera consuelo, ni nube que se atreviera a cruzar aquel cielo inmenso y despiadado. El viento levantaba remolinos de polvo que parecían danzar sobre los cuerpos sin nombre que el desierto tragaba día tras día. Entre esos ecos de silencio y polvo, caminaba una joven con las manos atadas, la piel herida y la mirada fija en el horizonte. Su nombre era Nara. La habían arrancado de su aldea en una noche de fuego y gritos. Su padre, el jefe apache, había caído defendiendo su tierra, su madre, desaparecida entre las llamas. Ella recordaba el olor a humo, los caballos relinchando, el sonido seco de los rifles. Desde entonces, el mundo se había reducido a cadenas, órdenes y pasos forzados bajo el sol. Un comerciante mestizo la había vendido en un pequeño puesto de avanzada a cambio de 2 rifles y una botella de whisky. Los hombres que la compraron no preguntaron su nombre. No hacía falta. En el registro del rancho la anotaron simplemente como la India. Las primeras semanas fueron una sucesión de silencios y heridas. Le dieron un rincón junto al corral, donde dormía sobre un costal de maíz, rodeada por el olor de los caballos y el estiércol. Cada amanecer era igual, el sonido del látigo despertando al ganado y la voz del capataz gritando órdenes. Nara aprendió rápido el lenguaje del miedo. No hablaba español, pero comprendía la brutalidad en los gestos, la amenaza en los ojos, la frialdad de los hombres que la miraban como si no fuera humana. Una tarde, mientras cargaba agua del pozo, el sol se quebraba en 1000 fragmentos sobre el metal del cubo. Se miró reflejada un instante, los labios partidos, el cabello cubierto de polvo, los ojos más viejos que su edad. Recordó las palabras de su padre: el desierto no mata al que lo respeta, mata al que olvida quién es. Y aunque su cuerpo estaba encadenado, en el fondo de su alma algo permanecía intacto, una chispa de dignidad, un fuego que aguardaba. El patrón, un hombre gordo y silencioso llamado Macrae, la observaba con desconfianza. Decía que esa muchacha tenía la mirada de las serpientes, tranquila, pero letal. Una noche, uno de los peones intentó tocarla mientras servía la cena. Nara no gritó. Solo tomó el cuchillo que estaba sobre la mesa y lo clavó en la madera, a 1 centímetro de su mano. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier amenaza. Desde entonces, nadie volvió a acercarse demasiado. El capataz comenzó a hacerla trabajar lejos de los hombres, entre los corrales y el pozo. Ella lo prefería así. El silencio era su refugio. Allí, mientras el viento soplaba entre los matorrales secos, Nara hablaba con el desierto. No con palabras, sino con pensamientos. Le pedía fuerzas, le recordaba a los suyos, le suplicaba paciencia. Y en las noches, cuando las estrellas se encendían sobre el rancho, imaginaba los rostros perdidos de su tribu. En esos momentos, el dolor se convertía en promesa. Un amanecer, mientras encendía el fuego del corral, escuchó a lo lejos un disparo. Luego otro. Los perros ladraron. Vio levantarse una nube de polvo en el camino. Un grupo de hombres a caballo se acercaba. Entre ellos venía un forastero distinto a los demás. Su ropa estaba desgastada, el sombrero cubierto de polvo, pero en sus ojos había algo que no encajaba con aquel lugar. No era la soberbia del que manda, ni la dureza del que mata por gusto. Era algo más, una especie de tristeza antigua. Nara lo observó desde la distancia mientras los hombres lo recibían. Él desmontó lentamente, miró alrededor con desconfianza, y por un instante, sus miradas se cruzaron. Fue solo un segundo, pero bastó para que el tiempo se detuviera. El viento pareció cambiar de dirección, y por primera vez en mucho tiempo, Nara sintió una inquietud que no venía del miedo. Esa noche, mientras el rancho dormía,
el forastero habló con el patrón. Se decía que era un antiguo soldado, un hombre sin tierra ni apellido fijo, que buscaba trabajo como capataz. McCrae aceptó sin preguntar demasiado. Los tiempos eran peligrosos y necesitaba un hombre que supiera manejar el rifle y el látigo por igual. A la mañana siguiente, Nara lo vio recorrer el rancho. Caminaba despacio, observando cada rincón, cada gesto. No hablaba con nadie más de lo necesario. Los otros peones lo miraban con recelo, pero también con respeto. En su andar había una calma que imponía más que la fuerza. Cuando se cruzaron por segunda vez, él la saludó con un leve gesto. Ella no respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo. El idioma seguía siendo un muro, pero algo en su voz, en la manera en que la miraba, no necesitaba traducción. Pasaron los días, y Nara comenzó a notar pequeños cambios. Las órdenes del capataz ya no eran tan crueles. Los golpes se volvieron menos frecuentes. Alguien había hablado por ella, aunque nadie lo admitiera. A veces, mientras trabajaba en el pozo, sentía una mirada desde lejos, firme, silenciosa, vigilante. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, un grupo de peones discutió cerca del corral. Uno de ellos, borracho, empezó a gritarle insultos. Nara mantuvo la cabeza baja, pero el hombre se acercó, la tomó del brazo y la empujó. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, el nuevo capataz apareció. Con un solo movimiento, lo derribó. Nadie entendió del todo qué pasó, solo que el hombre que había tocado a la esclava no volvió a trabajar allí. Desde ese día, el aire en el rancho cambió. Nadie se atrevía a hablar de ella en voz alta, ni a mirar demasiado. Nara siguió trabajando en silencio, pero algo dentro de ella se movía como un animal dormido que empieza a despertar. Sabía que aquel hombre no era como los otros, pero también sabía que ningún hombre blanco estaba libre de culpa. Una noche sin luna, cuando todo el rancho dormía, Nara se levantó y salió al corral. El cielo estaba lleno de estrellas, y el viento traía el olor del desierto. Se arrodilló en la arena, con los ojos cerrados, y habló en su lengua. No pedía libertad ni venganza todavía. Solo pedía recordar. Porque en el recuerdo vivían los suyos, y en el recuerdo se forjaban las promesas. En la oscuridad, una silueta se detuvo a pocos metros. Era él. No dijo nada. Solo la observó, con respeto, sin acercarse. Ella no lo miró, pero supo que estaba allí. Y por primera vez, el silencio no fue una prisión, sino un puente. El viento sopló con fuerza, levantando la arena. Nara alzó el rostro al cielo y respiró hondo. El sol se levantaba lento, bañando el rancho con una luz dorada que apenas lograba suavizar la rudeza del paisaje. El polvo dormía sobre los cercos, los caballos resoplaban y el aire olía a cuero, sudor y hierro viejo. Elías Crawford recorría el terreno en silencio, observando con ojos cansados todo lo que debía volver a funcionar. Venía de lejos, de una guerra que nadie recordaba ya, pero cuyos fantasmas aún le caminaban por dentro. Su paso era firme, pero sus hombros cargaban un peso que el desierto parecía reconocer. Los hombres del rancho lo respetaban. No hablaba más de lo necesario, no levantaba la voz, pero cuando lo hacía, el silencio se imponía. Había en él una calma que nacía del cansancio, no de la paz. Y aunque nadie lo sabía, Elías no había llegado allí a buscar trabajo, había llegado buscando olvido. Pero el desierto, igual que la memoria, no deja escapar a nadie. Nara lo veía pasar a distancia. Su mirada, siempre alerta, lo seguía entre el polvo. Había conocido muchos hombres, demasiados, todos con los mismos ojos llenos de poder o de miedo. Pero en los de ese forastero había algo distinto. No era compasión, ni lástima, era una tristeza vieja, como si él también llevara una cadena invisible. Una tarde, mientras ella traía agua del pozo, Elías se detuvo a observarla. No dijo palabra, solo le ofreció ayudarle a cargar el balde. Nara dudó. Nadie le ofrecía ayuda, nunca. Bajó la vista y negó con la cabeza. Él insistió con un gesto suave. Tomó el otro extremo del cubo y lo colocó junto al corral. Luego se alejó sin mirar atrás, como si ese pequeño acto no significara nada. Pero para ella, fue el primer gesto humano en mucho tiempo. Los días pasaron, y las palabras seguían sin cruzarse. Pero algo empezó a tejerse entre ambos, una especie de entendimiento silencioso. Elías, sin decirlo, empezó a protegerla. Se aseguraba de que nadie la golpeara, de que comiera algo más que sobras, de que tuviera descanso cuando el sol era demasiado cruel. Nadie lo notaba, o fingían no hacerlo,
porque había algo en su mirada que disuadía las preguntas. Una noche, Macrae organizó una cena para sus hombres. Había botellas, risas y ruido. Entre las sombras, Nara servía la mesa. Uno de los peones borrachos la tomó del brazo. Ella trató de soltarse, pero él la apretó con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, Elías se levantó. No gritó. No amenazó. Solo lo miró. Esa mirada bastó. El silencio cayó sobre la mesa como una sentencia. El hombre soltó a Nara y bajó la cabeza. Elías regresó a su asiento sin una palabra. En los ojos de Nara, algo cambió esa noche. Ya no lo veía solo como un extraño. Días después, el patrón le ordenó a Elías llevar el ganado hasta un pozo más lejano. Nara fue con él, junto a otros 2 peones. El camino era largo, y el calor los castigaba. En medio del trayecto, uno de los caballos se lastimó. Mientras los hombres lo atendían, Nara se apartó para buscar agua entre los matorrales. Elías la siguió sin decir nada. Ella se detuvo junto a una roca, levantó la vista y se encontró con él. Por primera vez, estuvieron frente a frente, solos. Él intentó hablar, pero las palabras parecían torpes. Sabía algunas frases en lengua apache, aprendidas en su tiempo de soldado. Las dijo despacio, mal pronunciadas, pero con respeto. Nara lo observó, sorprendida. Su rostro, endurecido por el sol, se suavizó por un instante. No respondió, solo asintió levemente y volvió al grupo. Pero ese gesto, esa mínima aceptación, fue más que cualquier conversación. Esa noche acamparon junto a las colinas. El fuego crepitaba, y los hombres dormían. Elías se quedó despierto, mirando las llamas. Nara también. Sus ojos se cruzaron en la penumbra. Ninguno habló. El viento soplaba lento, llevando con él los murmullos del desierto. En ese silencio compartido, algo empezó a romperse dentro de Elías, el muro que había levantado para no sentir. Él recordaba la guerra. Recordaba los pueblos incendiados, los gritos, la mirada de los niños antes de morir. Recordaba el olor de la pólvora y el llanto. Había jurado no volver a levantar un arma, pero la guerra no se iba, solo cambiaba de forma. En los ojos de Nara veía los rostros de aquellos a quienes alguna vez llamó enemigos. Y la culpa lo atravesaba como una espina vieja. Los días siguientes, el vínculo creció sin palabras. Nara seguía distante, pero ya no lo evitaba. A veces, cuando el sol caía, él la encontraba mirando el horizonte. No se atrevían a hablar, pero se entendían. Los 2 cargaban heridas distintas, nacidas del mismo dolor, el despojo, la pérdida, la memoria que no deja dormir. Una tarde, el patrón envió a Elías a escoltar un cargamento hasta el pueblo. Cuando regresó, encontró a Nara herida. Había intentado escapar, uno de los hombres la había detenido a golpes. La sangre manchaba su rostro, y su mirada era la de un animal acorralado. Elías no preguntó quién fue. Solo fue al granero, tomó su rifle y esa noche, sin testigos, el agresor desapareció del rancho. Desde entonces, Nara ya no le temía. Lo observaba con una mezcla de desconfianza y respeto. Entendía que aquel hombre podía ser peligroso, pero también que no era como los otros. Había en él algo roto, algo que el desierto reconocía. Un atardecer, mientras Nara reparaba una cerca, Elías se acercó con una jarra de agua. Le ofreció beber. Ella tomó el recipiente, pero en lugar de agradecer, lo miró fijamente. En sus ojos había una pregunta muda, una desconfianza que no podía borrar ni con 1000 buenos actos. Elías bajó la mirada. No buscaba redención, pero algo en ella lo hacía desearla. El viento cambió esa tarde. Un presagio. Las nubes comenzaron a oscurecer el horizonte, y el aire olía a tormenta. Los hombres se apresuraban a guardar el ganado, pero Elías se quedó un momento observando a Nara. Ella miraba al cielo, y su rostro tenía una expresión que él nunca había visto, no miedo, sino algo parecido a la fe. Cuando cayó la noche, el rancho entero se estremeció bajo el rugido de la tormenta. Los relámpagos iluminaban los cerros, y la lluvia golpeaba el suelo como una súplica. Nara salió al patio, empapada, con los brazos abiertos. Elías la vio desde el establo. Por un instante, pensó que el agua lavaba el dolor del desierto. Pero cuando ella cayó de rodillas y murmuró palabras en su lengua, entendió que no era alivio lo que pedía, era justicia. Esa imagen lo persiguió toda la noche. La joven apache arrodillada bajo la lluvia, hablando con dioses que él no comprendía. Y por primera vez, Elías sintió miedo. No de ella,
sino de lo que su alma podría despertar en la suya. Al amanecer, el sol volvió a teñir el desierto de oro y silencio. Nara caminó hacia el pozo, con el cabello pegado al rostro por el agua. Elías la siguió a distancia, sin saber por qué. En su interior, algo le decía que ese camino que ambos recorrían, cada uno desde su herida, los estaba llevando hacia un destino del que ninguno podría escapar. El desierto los observaba, inmóvil, como si esperara el siguiente movimiento. Y el viento, cómplice eterno, comenzó a susurrar los primeros ecos de una historia que apenas empezaba a escribirse entre ellos. La noche cayó sobre el rancho como un manto de humo y silencio. El viento soplaba con fuerza, levantando la arena y apagando los últimos rescoldos del fuego. En el cielo, la luna se escondía detrás de las nubes, dejando que solo las brasas iluminaran los rostros de los que aún no dormían. Nara permanecía despierta, sentada junto a la puerta del corral, con las rodillas recogidas contra el pecho. Escuchaba el ulular del viento y el crujido de la madera. En su interior, algo crecía, algo antiguo y oscuro que no se calmaba con la lluvia ni con el paso del tiempo. Elías, desde el otro extremo del patio, la observaba sin atreverse a acercarse. Había pasado semanas tratando de entenderla, de descifrar esa mirada que nunca terminaba de ser la misma. Había en ella una mezcla de furia y tristeza, de inocencia perdida y fuego contenido. A veces pensaba que si la tocaba, se rompería. O peor aún, que lo haría arder también a él. Aquella noche, el silencio parecía tener peso. Los hombres dormían, el rancho reposaba bajo la tormenta ya moribunda. Elías se acercó despacio. Llevaba una manta sobre los hombros y el rostro cansado. Nara levantó la vista cuando sintió sus pasos. No dijo nada. Él se detuvo a unos metros, dejó la manta a su lado y volvió a mirarla. «Hace frío», murmuró, con una voz tan baja que el viento casi la devoró. Ella no respondió, pero tomó la manta y la colocó sobre sus hombros. Un gesto simple, humano, que bastó para quebrar algo en el aire. Elías se quedó allí, en silencio, mirando el fuego temblar. No había palabras suficientes para explicar lo que sentía: culpa, deseo, compasión, miedo. Todo mezclado como una tormenta que no encuentra salida. Nara volvió la mirada al fuego. Los reflejos anaranjados bailaban en sus ojos. De pronto, habló. No en español, sino en su lengua. Elías no entendió las palabras, pero sí el tono. Era un susurro entre dientes, una oración o tal vez una promesa. Su voz era firme, lenta, cargada de una tristeza que el viento parecía respetar. Ella tomó un puñado de arena y lo dejó caer entre sus dedos. Luego se cortó la palma con una piedra y dejó que una gota de sangre cayera sobre el suelo. Elías dio un paso adelante, sorprendido, pero ella lo detuvo con la mirada. Su gesto era solemne, sagrado. Entonces comprendió, estaba haciendo un juramento. El fuego chisporroteó. La sangre se mezcló con la arena. La tormenta había cesado, y el desierto, silencioso, parecía escuchar. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía qué había prometido aquella mujer, pero entendió que no era una súplica. Era una declaración de guerra. Cuando la luna reapareció entre las nubes, Nara levantó el rostro y sus ojos reflejaron su luz como dos brasas. Elías se acercó, despacio, sin saber si debía hablar o huir. Ella lo miró con esa intensidad que solo tienen los que ya no temen morir. «¿Qué dijiste?», preguntó él finalmente. Nara lo observó un instante y luego, con dificultad, pronunció unas palabras en su español quebrado. «Prometí que el fuego de mi pueblo no morirá». Él bajó la mirada. No sabía qué responder. En esas palabras había algo más que un recuerdo, había una advertencia. Elías entendió, aunque no lo dijera en voz alta, que aquel fuego también lo alcanzaría a él. Los días que siguieron fueron extraños. Nara trabajaba con la misma calma de siempre, pero algo en su presencia había cambiado. Ya no caminaba como esclava. Caminaba como quien espera. Sus gestos eran más seguros, sus silencios más largos. Los hombres la evitaban. Decían que sus ojos traían mal presagio. Elías no creía en supersticiones, pero sentía que algo poderoso se movía a su alrededor, algo que el propio desierto había despertado. Una tarde, mientras reparaban una cerca, Nara levantó la vista hacia las montañas. Elías la siguió con la mirada. En el horizonte se veía una columna de humo. Tal vez un incendio lejano, o una señal. Nara murmuró algo que él no alcanzó a oír. Su voz era tan suave que parecía mezclarse con el viento. Esa noche soñó con fuego.
Soñó con su padre gritando su nombre, con su madre cantando entre las llamas. Despertó sudando, con la respiración agitada. Afuera, el cielo estaba encendido de estrellas. Se levantó, caminó hasta el pozo y metió las manos en el agua fría. Su reflejo la miró desde la superficie, una mujer distinta, con la mirada endurecida, con algo nuevo brillando en el fondo de los ojos. El amanecer trajo silencio. Elías la encontró junto al corral, de pie, mirando el horizonte. ¿Qué haces tan temprano?, preguntó. Ella lo miró apenas y respondió. Escucho al desierto. Él sonrió con tristeza. ¿Y qué te dice? Que el viento trae nombres, contestó ella. Que pronto volverán. Elías no supo qué responder. Había en esas palabras un eco que lo estremeció, como si el pasado de ella estuviera a punto de alcanzar su propio presente. Con el paso de los días, Elías empezó a notar cosas que antes no veía, las huellas en el borde del río, las señales grabadas en los troncos, las aves que volaban en círculos sobre la colina. Nara también las veía. No lo decía, pero lo sabía. Su pueblo estaba cerca. Algo se movía en el norte. Una noche, mientras todos dormían, Nara encendió un pequeño fuego detrás del establo. Elías la siguió sin hacer ruido. Ella se arrodilló, arrojó al fuego un trozo de cuero con símbolos marcados y habló en voz baja. Era una plegaria, o tal vez una invocación. Elías la observó desde la sombra, sin atreverse a interrumpir. El fuego creció. En su resplandor, Nara parecía otra, una sombra viva del desierto, una hija de la tierra recordando su poder. Elías sintió un respeto profundo, casi miedo. Entonces comprendió que no podía salvarla, porque ella no quería ser salvada. Quería justicia. Cuando la oración terminó, ella levantó la mirada. Lo había sentido allí, observándola. No se sorprendió. Caminó hacia él, despacio, con la mirada encendida. No puedes entenderlo, dijo, con voz serena. No es odio. Es memoria. Elías la miró sin palabras. Su garganta se secó. En ese instante, comprendió que aquella mujer no pertenecía al mundo de los vivos como él lo conocía. Pertenecía al viento, a la arena, a las almas que el fuego no había podido llevarse. Ella pasó junto a él, sin mirarlo más, y volvió a su choza. Elías quedó allí, mirando las brasas consumirse. Sintió que había cruzado un umbral invisible, uno del que no habría regreso. En su pecho, la culpa dormida comenzó a despertar. No sabía aún por qué, pero presentía que el juramento de Nara también lo arrastraría a él, como si el destino hubiera decidido atar sus vidas con el mismo hilo de sangre. El viento sopló fuerte, levantando la ceniza. El fuego se extinguió con un último destello. El rancho dormía otra vez, pero el desierto ya había escuchado la promesa. El amanecer llegó con un cielo de ceniza. No había cantos de gallos ni voces humanas, solo el murmullo del viento arrastrando el polvo del desierto. Nara estaba de pie junto al pozo, su silueta recortada contra la primera luz del día. Su cabello negro caía desordenado sobre los hombros, y sus manos aún manchadas de tierra sostenían un cubo vacío. Parecía mirar más allá del horizonte, hacia un lugar que solo ella podía ver. Elías la observaba desde la puerta del establo. Había pasado la noche sin dormir, con la cabeza llena de pensamientos que no sabía ordenar. Desde aquel juramento, todo había cambiado. Nara se había vuelto más callada, más distante, y sin embargo, más viva que nunca. Algo dentro de ella se había encendido, una fuerza antigua que lo fascinaba y lo atormentaba al mismo tiempo. Esa mañana, mientras el sol se alzaba entre las montañas, el rancho despertó con un rumor inquieto. Los hombres hablaban en voz baja, mirando hacia el norte. Habían visto señales, columnas de humo, huellas frescas, caballos que no eran de la zona. Elías lo sabía. Sabía lo que eso significaba. Cuando el capataz llegó, trajo malas noticias. Dicen que los apaches andan cerca, dijo. Han atacado caravanas. Quemaron un rancho a 3 días de aquí. Elías guardó silencio. Su mirada se cruzó con la de Nara. Ella no dijo nada, pero en sus ojos había algo parecido a la confirmación de un destino que ya estaba escrito. Esa noche, mientras el rancho se preparaba para lo peor, Nara caminó hasta el borde del río. La luna se reflejaba en el agua como una moneda partida. Llevaba consigo un trozo de cuero con símbolos grabados, el mismo que había usado en su oración secreta. Lo hundió en el agua lentamente, como si ofreciera algo al desierto. Ellos vendrán, susurró. Elías la había seguido sin hacer ruido. La escuchó hablar con el río,
con la noche, con los fantasmas. Cuando ella giró, él estaba allí, observándola. ¿Qué estás haciendo?, preguntó él, en voz baja. Despidiéndome, respondió. Elías dio un paso hacia ella, pero Nara retrocedió. Había algo en su mirada que lo detuvo, una mezcla de determinación y tristeza. No lo entiendes, Elías, dijo. El desierto escucha. Y cuando el desierto escucha, responde. El viento sopló con fuerza, levantando la arena. Nara apretó los puños. Elías intentó tocar su brazo, pero ella se apartó. No puedo dejar que te vayas, dijo él. Ella lo miró fijamente. Ya no soy tu esclava. El silencio que siguió fue tan denso que ni el río se atrevió a murmurar. Elías bajó la mano. No había respuesta posible para esas palabras. Al día siguiente, la tensión se palpaba en el aire. Los hombres vigilaban los alrededores, los caballos estaban inquietos. Elías sentía que algo se acercaba. Nara, en cambio, parecía tranquila. Trabajaba en silencio, como si esperara una señal que solo ella podía reconocer. El atardecer cayó con un resplandor rojizo. A lo lejos, entre las sombras del desierto, algo brilló. Elías subió al tejado con su rifle y vio el polvo levantarse en el horizonte. Eran jinetes. Muchos. El rancho se preparó. Los hombres cargaron armas, cerraron puertas, apagaron luces. Elías bajó y buscó a Nara. No la encontró. Su corazón empezó a latir con fuerza. Cruzó el corral, entró al establo, revisó la cocina. Nada. Entonces escuchó un ruido detrás del granero. Corrió. Allí estaba ella, junto al caballo más fuerte del rancho, preparando la montura. ¿Qué haces?, gritó él. Nara no lo miró. Ajustaba las riendas con rapidez. Debo irme, dijo con voz firme. No quiero que mueran por mí. Elías corrió hacia ella, la tomó del brazo. ¿Por ti? ¿Qué significa eso? Ella lo miró a los ojos, y en ese instante él comprendió. Te buscan a ti, susurró. Nara asintió. Soy hija del jefe. Ellos vienen por mí, y por los muertos que ustedes dejaron atrás. Elías sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo cobraba sentido, su mirada, su juramento, su silencio. Ella no era solo una esclava. Era el corazón herido de un pueblo entero. Déjame ayudarte, dijo él. Podemos huir juntos. Nara negó con la cabeza. No hay lugar donde huir. El desierto no olvida. Elías la sujetó con fuerza. Entonces me quedo contigo. Ella lo miró por última vez. Su rostro tembló entre la decisión y el miedo. Si te quedas, dijo, también pagarás el precio. El sonido de los cascos retumbó en la distancia. Los jinetes ya estaban cerca. Elías miró al horizonte y luego a Nara. No podía dejarla sola. No después de todo lo que había visto en ella. La tomó de la mano y corrieron hacia el granero. Desde allí podían ver las sombras acercarse. Las antorchas iluminaban el polvo. Los hombres del rancho gritaban órdenes, las armas se alzaban. La guerra había llegado al fin. Nara observó el fuego avanzar y sus labios se movieron en silencio. Tal vez rezaba, tal vez invocaba a los suyos. Elías sintió una mezcla de miedo y respeto. Ella no temía morir, solo temía olvidar. El primer disparo rompió la noche. Luego vino el caos, gritos, caballos, fuego, sangre. Elías empujó a Nara detrás de un muro y apuntó hacia las sombras. Los jinetes apaches descendían como un viento de muerte. El rancho ardía. Entre el humo, Nara vio a uno de ellos. Reconoció su rostro, su hermano. El tiempo se detuvo. Él la vio también, y sus ojos se abrieron con asombro y furia. Nara, gritó en su lengua. Estás viva. Elías bajó el arma, confundido. Nara se levantó, avanzó unos pasos. Su hermano desmontó del caballo y caminó hacia ella, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. Nos hiciste creer que habías muerto, dijo. Ellos te tomaron, ¿y tú, viviste entre ellos? Elías sintió el peso de cada palabra. Nara miró a su hermano, luego a Elías. En su rostro se mezclaban mundos que nunca debieron encontrarse. El hermano alzó su lanza. ¿Y él?, preguntó. ¿Qué hace contigo? Elías dio un paso adelante, sin entender del todo la lengua, pero comprendiendo la amenaza. Nara extendió un brazo entre ambos. Él no es como los otros, dijo. Su hermano frunció el ceño. Entonces muere con él.
El fuego crepitó detrás. Elías levantó el rifle, pero Nara lo empujó a un lado. No, dijo ella. No más sangre. El viento sopló con fuerza. La arena cubrió el suelo como un velo. Los gritos del combate se alejaban. En medio del caos, Nara y su hermano se miraron. No eran enemigos. Eran los restos de una historia rota. Elías los observó, sin saber qué hacer. Por primera vez en su vida, entendió lo que era estar entre dos mundos que jamás se reconciliarían. Nara dio un paso hacia su hermano, luego otro. La distancia entre ellos era un abismo, pero lo cruzó con la mirada fija. Y cuando al fin estuvo frente a él, la luna cayó sobre ambos, como una promesa suspendida entre el odio y el perdón. El desierto, mudo, contuvo el aliento. El humo del combate todavía flotaba en el aire, espeso, mezclado con el olor a madera quemada y sangre. El rancho había quedado en silencio, roto, cubierto de ceniza. Solo se oían los gemidos de los heridos y el relincho de los caballos que huían hacia el horizonte. La luna, pálida y alta, iluminaba el desastre como si fuera un testigo indiferente. Elías estaba arrodillado junto al cuerpo de uno de sus hombres, con las manos manchadas de polvo y lágrimas. Había perdido más de lo que podía contar, pero lo que más le dolía era no saber dónde estaba ella. Nara. Su nombre le quemaba en la garganta. Había desaparecido en mitad del fuego, entre los gritos y las sombras. La última vez que la vio, estaba entre su hermano y un jinete caído, intentando detener la violencia con su propio cuerpo. Después, la oscuridad se la tragó. El silencio era insoportable. Elías se puso de pie, tambaleante, y comenzó a caminar entre las ruinas. El suelo crujía bajo sus botas. Cada paso era un recuerdo, una culpa. Pasó junto al corral destruido, al pozo que aún humeaba, a la manta que ella solía usar, ahora cubierta de polvo y sangre. El viento soplaba desde el norte, trayendo consigo un eco lejano de voces. No eran humanas. Era el desierto hablando, el mismo que Nara decía escuchar. Elías apretó los dientes y siguió caminando. Sabía que no podía quedarse allí. Sabía que tenía que encontrarla, viva o muerta. Cabalgó toda la noche. El cielo se abrió sobre él, vasto y sin piedad. Cada estrella parecía una herida. En el horizonte, la línea de las montañas se dibujaba como una sombra que lo llamaba. Allí, en algún punto entre la nada y el recuerdo, debía estar ella. El amanecer lo encontró exhausto, con los labios secos y la mirada perdida. Se detuvo junto a una colina y bajó del caballo. A lo lejos, vio algo moverse. Una figura. Pequeña, solitaria, cubierta por un manto de polvo. Era ella. Nara caminaba despacio, descalza, con la ropa rasgada y el rostro cubierto de hollín. Llevaba la mirada fija al frente, como si siguiera una voz que solo ella podía oír. Elías sintió un nudo en el pecho. Corrió hacia ella. Cuando estuvo lo bastante cerca, gritó su nombre. Pero ella no se detuvo. Seguía caminando. Nara, repitió, con desesperación. Ella se giró lentamente. Sus ojos, antes llenos de fuego, estaban vacíos. No había furia ni miedo, solo un cansancio antiguo, como si hubiera visto demasiado. Elías se acercó y la tomó de los hombros. Estás viva, gracias a Dios estás viva. Nara lo miró, sin responder. Luego apartó la vista. El fuego no me quiso, murmuró. A otros sí. Elías bajó la cabeza. No sabía qué decir. Había perdido a sus hombres, su tierra, su casa. Ella había perdido mucho más, su pueblo, su sangre, su alma. Caminó junto a ella hasta una pequeña cueva donde encontraron refugio. El sol caía implacable sobre el desierto, y dentro, la penumbra era un alivio. Elías encendió una pequeña fogata. Nara permaneció sentada, inmóvil, mirando las llamas. Tu hermano, dijo él, en voz baja. Se fue con los suyos, respondió ella. Dijo que no debía seguirlos. Que mi camino ya no era con ellos. Elías la observó, intentando comprender. ¿Y cuál es tu camino ahora? Nara no respondió enseguida. Metió la mano en la arena y dejó que se escurriera entre sus dedos. No lo sé, susurró. Pero el desierto aún no me ha dejado ir. El silencio volvió. Solo el fuego crepitaba. Elías pensó en todas las veces que había querido salvarla, sin entender que ella no necesitaba salvación. Necesitaba redención. Y esa era una batalla que no podía librar por ella. Pasaron días así, vagando por la frontera entre lo que fue y lo que quedó.
Nara hablaba poco. A veces se alejaba por horas y regresaba con flores secas o piedras que guardaba como si fueran amuletos. Elías la seguía en silencio, sin saber si era su guardián o su prisionero. Una tarde, cuando el sol se ocultaba detrás de las colinas, Nara se detuvo frente a un árbol muerto. En su tronco había marcas talladas, símbolos apaches, antiguos, que hablaban de despedida y de regreso. Aquí me encontraron, dijo ella, tocando la madera. Aquí me quitaron el nombre. Elías sintió un escalofrío. Se acercó despacio, pero no habló. Nara apoyó la frente contra el árbol y cerró los ojos. Mi madre murió aquí, susurró. Y ahora entiendo, por qué el viento no deja de llamarme. El aire se volvió más frío. Elías sintió que algo sagrado los rodeaba. Nara levantó la cabeza y miró al cielo. Dije que el fuego no me quiso, continuó. Pero tal vez, fue porque aún tenía que quemar algo más. Elías dio un paso atrás. ¿Qué quieres decir? Ella lo miró, y por un instante, su rostro se suavizó. Tú sabes lo que hiciste, dijo con calma. Tú estabas allí cuando atacaron mi aldea. Elías sintió que el aire se le escapaba del pecho. Retrocedió, tambaleante. Yo, obedecía órdenes. No sabía. Nara lo interrumpió. No digas que no sabías. Lo sabías, Elías. Tú encendiste la antorcha. El silencio que siguió fue más duro que cualquier grito. Elías cayó de rodillas. Las palabras se clavaron en él como cuchillos. Los recuerdos volvieron de golpe. El fuego, los gritos, el olor de la carne quemada, los ojos de una niña mirando entre las llamas. Esa niña era ella. No puedo deshacer lo que hice, murmuró. Pero daría mi vida por borrarlo. Nara lo observó largo rato. Había lágrimas en sus ojos, pero no de tristeza. Eran de algo más profundo, más antiguo. No quiero tu vida, dijo. Quiero tu verdad. Elías la miró, confundido. ¿Mi verdad? Sí, respondió ella. Que el fuego también te queme por dentro. Que recuerdes cada rostro, cada nombre. Que no duermas en paz mientras la tierra recuerde lo que hiciste. Elías bajó la cabeza. Las lágrimas le cayeron sobre la arena. Entonces ya lo tienes, susurró. Porque el fuego nunca se apagó en mí. Nara lo miró, y por primera vez desde el comienzo, algo cambió en su rostro. No era perdón. Era comprensión. Tal vez ambos estaban condenados al mismo dolor, solo que en lados distintos del mismo infierno. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y ceniza. Nara se apartó del árbol y comenzó a caminar hacia el horizonte. Elías se levantó para seguirla, pero ella levantó una mano. No me sigas, dijo. Mi camino no es el tuyo. Él la observó alejarse. El sol poniente la envolvía en una luz dorada, casi irreal. Por un momento, pareció una sombra que regresaba al desierto del que había nacido. Elías cayó de rodillas una vez más. El eco de sus pasos se perdió entre el viento. Supo entonces que el precio del amor no era la muerte, era la memoria. Y esa, nadie se la quitaría jamás. El desierto volvió a quedarse en silencio. Pero si alguien hubiera estado allí, juraría haber oído una voz lejana, femenina, mezclada con el viento. No era una oración. Era una promesa. Una que aún no había terminado de cumplirse. El sol caía lento sobre el horizonte, tiñendo de rojo las colinas y el polvo suspendido en el aire. Elías seguía allí, de rodillas, mirando el punto donde Nara había desaparecido entre las sombras del desierto. Su respiración era pesada, su mirada vacía. El fuego de la tarde lo envolvía, y en el silencio inmenso, solo se escuchaba el crujido de su propio arrepentimiento. El caballo, cansado, pastaba cerca. Todo lo demás era quietud. No había pájaros, ni viento, ni ecos humanos. El mundo parecía haberse detenido, como si el tiempo esperara algo. Elías se incorporó con dificultad. Caminó unos pasos, tambaleante, y tomó el colgante que ella había dejado junto al árbol. Era una pieza de hueso tallado, con un símbolo apache grabado en espiral. Lo sostuvo entre los dedos, y al tocarlo, una ráfaga de memoria lo atravesó. La vio, tal como era la primera vez, con la piel herida por el sol, los ojos llenos de fuego, la espalda erguida a pesar de las cadenas. Recordó su voz, sus silencios, su promesa. El fuego de mi pueblo no morirá. Esa frase lo perseguía ahora más que nunca. Elías se quedó de pie un largo rato, mirando el horizonte. El cielo cambiaba de color, del rojo al púrpura, del púrpura al negro profundo,
mientras las estrellas comenzaban a brotar como brasas en la oscuridad. En ese momento entendió algo, no podía regresar. El rancho había desaparecido, los hombres estaban muertos, y la mujer a la que amaba se había fundido con el desierto mismo. Así que montó su caballo y cabalgó. No hacia el norte ni hacia el sur, sino hacia donde el viento soplaba más fuerte. No buscaba a Nara, buscaba redención. Las noches eran largas, los días eternos. El hambre y el cansancio lo acompañaban, pero también una voz. Una voz suave, femenina, que parecía venir del viento. A veces creía escucharla reír, otras llorar. Y cada vez que cerraba los ojos, la veía, caminando entre la arena, envuelta en luz, con la mirada fija en el horizonte. Una tarde, semanas después, encontró las ruinas de un campamento apache. No quedaba casi nada, una lanza rota, cenizas, rastros de una vida que el tiempo había devorado. Se arrodilló y, sin entender por qué, sintió que debía hablar. Nara, susurró. No sé si estás viva o si el desierto te llevó, pero, escucho tu juramento. Y juro, ante el mismo cielo que te cubre, que no olvidaré. El viento respondió con un gemido suave, casi humano. Elías cerró los ojos. Por un momento, creyó sentir una mano rozando su mejilla. Cuando los abrió, no había nadie. Solo el polvo danzando en espiral, como si el aire mismo la recordara. Siguió su camino, guiado por el instinto. A veces encontraba pueblos, a veces nada más que silencio. En cada fogata contaba su historia, hablaba de una mujer apache, hija del fuego, y de un hombre que la amó demasiado tarde. Algunos lo escuchaban con respeto, otros con miedo. Pero todos sentían que había verdad en sus palabras, como si contara algo que el desierto quería que no se olvidara. Pasaron los años. Elías envejeció en soledad, vagando de un lado a otro, viviendo entre las fronteras. Nadie sabía su nombre real, ni de dónde venía. Lo llamaban el penitente del desierto, un hombre que hablaba con el viento y nunca dormía bajo techo. Decían que cada noche encendía un fuego y murmuraba en una lengua que no era la suya. Una noche, bajo una luna enorme y amarilla, Elías llegó a una vieja misión abandonada. Las paredes estaban cubiertas de polvo y raíces, pero aún se alzaban firmes. Entró en silencio, encendió una vela y la colocó frente al altar. El aire olía a historia, a fe perdida. Se arrodilló y cerró los ojos. Perdóname, murmuró. No por lo que hice, sino por lo que no pude salvar. Las lágrimas corrieron por su rostro. No había nadie para escucharlo, y sin embargo, el eco de su voz pareció despertar algo en los muros. Afuera, el viento se levantó. Las puertas se abrieron de golpe. Elías se giró, con el corazón latiendo fuerte. Y allí, en el umbral, creyó verla. Nara, vestida de blanco, con el cabello flotando como humo. Sus pies no tocaban el suelo, y su mirada ya no era de furia, sino de calma. Elías parpadeó. Tal vez era el cansancio, o el deseo, o una visión que el desierto le regalaba para morir en paz. Ella se acercó despacio, sin ruido, sin sombra. Su voz sonó como el agua sobre piedra. El fuego ya se apagó. Elías tembló. Entonces, ¿ya hay perdón? Nara lo miró, y una lágrima, tan real como la vida misma, rodó por su mejilla. El perdón no es para los muertos, dijo. Es para los que aún sienten culpa. Se inclinó hacia él y puso su mano sobre su pecho. Tu corazón aún arde. Déjalo descansar. Elías cerró los ojos. El calor de esa mano le recordó cada amanecer, cada mirada, cada palabra que ella no dijo. Y en ese instante, comprendió que su viaje había terminado. Cuando la luz de la mañana entró por las grietas del techo, la vela seguía encendida. Elías estaba allí, de rodillas, con el rostro en paz y el colgante apache entre los dedos. Afuera, el viento soplaba con dulzura, como si alguien lo cuidara. El desierto lo reclamó con el mismo silencio con el que se lo había arrebatado todo. Nadie volvió a verlo, pero los viajeros decían que, al caer la noche, si uno se detenía junto a las dunas y guardaba silencio, podía escuchar una voz femenina susurrando entre la arena. Contaban que decía su nombre. Y que el viento, con voz humana, le respondía. El fuego no murió. Solo cambió de forma. Porque en el desierto, las promesas nunca se apagan.